¿Qué he hecho? Bien, por ahora, chicos. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. 2 minutos, chicos. Parece que sea. Dos minutos, por favor. Voy a acomodar mis diapositivas, pero es que se muere.
Ahora sí. Hoy día vamos a tocar dos temas importantes. Escucha, por favor. Sí, doctor, sí se escucha y sí se ve. Cáncer de esófago y cáncer de estómago. Vamos a empezar por cáncer gástrico, que es, la verdad es muy parecido en cuanto al manejo y el estudio clínico, y es un poquito más amplio. Cáncer gástrico es una de las neoplasias malignas más frecuentes en el Asia y en Latinoamérica en relación a países eh, occidentales, ¿no? Es una neoplasia letal. Su sobrevivencia en estadio clínico 4 llega al 10% a los 5 años, que quiere decir que de cada 10 pacientes diagnosticados en estadio clínico 4 o avanzado, en otras palabras, con metástasis, uno está vivo a los 5 años. Uno está vivo a los 5 años. Entonces, el cáncer gástrico obviamente es un tumor maligno, ¿no? Los pacientes siempre preguntan, chicos, doctor, ¿mi cáncer es benigno o es maligno? No hay cáncer benigno, pues todos los cánceres son malos, malignos, ¿no? Entonces, es un tumor que nace en la mucosa gástrica y el 90% de los tumores que se producen en el estómago son de histología adenocarcinoma. El 90%. El resto de histología pueden ser linfomas, puede ser tumor de Gis, otro tipo de tumores benignos, entre los diagnósticos diferenciales, leiomiosarcomas, etc. Es la quinta neoplasia más común y la cuarta causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Esto según datos del Globocan, que ustedes ya lo conocen. Y como les decía, hay una alta incidencia, sobre todo en países asiáticos, ¿no? Corea, Japón, China, América Latina, Chile y Perú son los que tienen mayor incidencia y Europa del Este. Entonces es importante estudiar esta neoplasia. Entonces, si en algún examen les toman cuál es el tipo histológico más frecuente eh, de las neoplasias gástricas, obviamente vuestra respuesta tiene que ser adenocarcinoma. Adenocarcinoma, porque ya están bien. De cada 10 pacientes diagnosticados de cáncer gástrico, 9 son adenocarcinomas. Es decir, un grupo bastante grande, ¿no? Gráficos ya conocidos bastante por ustedes, solo para resaltar que estómago, ¿no? Estómago es de acuerdo a Globocan, es el quinto cáncer más diagnosticado en el mundo, ¿no? Casi más de casi 1 millón de pacientes en el mundo son diagnosticados por cáncer gástrico de nuevo, o han sido diagnosticados pacientes nuevos, debutantes con cáncer gástrico en el 2022. Mortalidad, la quinta causa de muerte en el mundo, ¿no? Un poquito por detrás de cáncer de pulmón, colorectal, hígado y mama, ¿no? O sea que sí es frecuente en nuestro medio. En Latinoamérica, ¿no? Estómago, fíjense, no es nada despreciable en varones y también en mujeres. Es más frecuente en varones, es más letal en varones eh, que en mujeres. Hay más fallecidos varones que fallecidos mujeres, ¿no?
Es la cuarta causa de muerte en varones en Latinoamérica y diríamos que es la quinta en mujeres. En incidencia, es, si comparamos con otras neoplasias, es bastante pequeña, ¿no? En Latinoamérica, este dato es Latinoamérica. En Perú, fíjense, varía de los datos epidemiológicos latinoamericanos, ¿no? Por eso que Perú y Chile son los sitios donde hay mayor tasa de incidencia y de esta patología. La cuarta causa por la que los pacientes debutan, ah, han debutado el 2022 con cáncer gástrico, ¿no? La primera ya saben que es mama, seguido de próstata, cuello uterino, ¿no? Y después por debajo del cuello uterino, estómago. Y en cuanto a mortalidad, en nuestro país, en el 2022 fue la tercera causa por la cual fallecieron los pacientes por cáncer, ¿no? A la cabeza, cuello uterino, chicos, cuello uterino. Y hemos revisado cuello uterino. El examen preventivo es bastante sencillo y accesible, sobre todo, ¿no? Por debajo, cáncer de mama, ¿no? Y fíjense, cáncer de estómago. No es nada despreciable la cantidad de fallecidos. Entonces, un poco para diferenciar, ¿no? Las- es más frecuente en varones, ¿no? Hay más pacientes nuevos por cáncer gástrico varones que mujeres, ¿no? Es más de lo mismo y estos son datos ya locales de nuestro hospital. Fíjense, en el año 2022, 33 pacientes nuevos o debutantes con cáncer gástrico hemos tenido el año 2022. Esto es en varones y en mujeres. De esos 33 pacientes, 14 eran mujeres. 14 eran mujeres, o sea, que sí se da, ¿no? Que sí se da también, o sea, es más frecuente, ligeramente más frecuente en varones, en nuestro caso. Las proyecciones dicen que el cáncer va a tener un incremento del 20% anual en general. O sea, si hemos tenido el año 2022 811 casos, el año 2023 hemos debido tener un 20% más de este valor. 2024 un 20% más del 2023 y así sucesivamente. O sea que es una patología que está creciendo en nuestro medio y obviamente tenemos que estar preparados para recibir toda esa demanda de pacientes. Y para eso necesitamos pues especialistas, ¿no? Especialistas que son tan escasos. En cuanto a factores de riesgo, el principal factor de riesgo para cáncer gástrico de lejos es la infección por el Helicobacter pylori, ¿no? Este germen gram negativo, esta bacteria gram negativa, ya fue clasificado como un carcinógeno de clase 1, según la Organización Mundial de la Salud. Obviamente produce una transformación a nivel de la mucosa gástrica que termina en una gastritis crónica trófica. Eh, Se produce la metaplasia, la displasia y finalmente el carcinoma infiltrante, ¿no? Otro factor de riesgo, la dieta, el alto consumo de sal, ¿no? Sobre todo el pescado salado, ahumados, el consumo de nitratos. Las nitrosaminas sobre todo se consumen cuando nosotros ah, ingerimos parrillas.
el contacto de la carne con la parrilla libera una sustancia cancerígena que se llama nitrosamina. Y obviamente la frecuencia del consumo hace que tengamos más riesgo, ¿no?, de tener esta enfermedad. Ustedes saben que nosotros también consumimos carne salada, ¿no? Porque es un método de preservación muy antiguo, la famosa cecina, ¿no? Esto aunado a una baja ingesta de frutas, verduras, poca actividad y el sedentarismo, obviamente, son factores que podrían inducir en una gastritis atrófica, ¿no? Y desencadenar todo, toda la degeneración celular que finalmente termina, como les digo, en cáncer gástrico. La adquisición de mutaciones como el CDH1, que sobre todo está asociado a cáncer gástrico de tipo hereditario, ¿no? Los sabrosos carcinomas en células de anillo de sello, la presencia de síndrome de Lynch. Otros factores, el tabaquismo, la obesidad, la anemia perniciosa. Anemia perniciosa ya saben de hematología, ¿no? Es esa gastritis atrófica que incluso va a producir deficiencia de vitamina B12, ¿no es cierto? El 80%, en algunas literaturas incluso van a llegar a visualizar o a evidenciar que hasta el 90% de los casos de cáncer gástrico están relacionados a infecciones por esta bacteria gran negativa que es el Helicobacter pylori. Este Helicobacter pylori, sobre todo las cepas virulentas que son la CAG-A y la BAG-A, lo que van a producir es inducir una inflamación crónica, una gastritis atrófica. Esa persistencia de gastritis atrófica altera la célula intestinal y la célula intestinal histológicamente puede presentar metaplasia que puede ser completa o incompleta. Si persiste las noxas, si persiste la agresión, ese tejido metaplásico se puede convertir a tejido displásico. La displasia, ¿no?, es una alteración en la célula que no llega a ser cáncer, pero una displasia persistente puede evolucionar a un adenocarcinoma. Esta cascada fue descrita por Correa y como les dije, hay cepas altamente agresivas de este Helicobacter pylori que incluso pueden activar vías proinflamatorias como el factor, el factor nuclear kappa beta y la vía de STAT. Y de esta manera producir un daño en el ADN, pues, de la célula, que finalmente lleva a un estatus de proliferación celular, de inmortalidad celular. Fíjense, las cepas más virulentas puede hacer que el paciente tenga hasta 10 veces más, más riesgo de desarrollar cáncer gástrico. La erradicación reduce el riesgo en un 50%, no lo desaparece, sobre todo si hay metaplasia intestinal, ¿no? En cuanto a los factores dietéticos, como ya lo hemos revisado antes, el alto consumo de sal, sobre todo bajo los medios de preservación, ¿no?, producen un daño epitelial y además hay una sinergia con el Helicobacter pylori, el consumo de de nitritos, nitratos, que como les dije, terminan formando esa sustancia cancerígena que son las nitrosaminas, ¿no? ¿Hay, ¿Hay alguna dieta que nos puede proteger? Sí, la dieta mediterránea, que es una dieta rica en frutas, vegetales, antioxidantes.
Y la vitamina C se dice que neutraliza las nitrosaminas, ¿no? Esta mutación de CDH1 es una mutación germinal. ¿Cuál es la diferencia de una mutación germinal? Que es una mutación heredada, ¿no es cierto? Heredada, chicos, heredada. Entonces, esta mutación va a producir un cáncer gástrico difuso, hereditario. ¿Y en quiénes voy a sospechar? Cuando obviamente yo tengo una línea generacional. Abuelo, ya sea por línea materna o paterna, con cáncer gástrico. Hijos de mi abuelo con cáncer gástrico. Hermanos de mi papá con cáncer gástrico. Mi papá con cáncer gástrico. Entonces, obviamente ahí hay un gen que se está heredando y que está predisponiendo a la descendencia a adquirir este cáncer gástrico difuso. Generalmente son carcinomas pobremente diferenciados con células en anillo de sello altamente agresivos. Y generalmente el debut de estos pacientes es a edades tempranas, 30, 35 años. Entonces, eh, el riesgo acumulado a los 80 años es del 70%. Entonces, para evitar eso se recomienda una gastrectomía profiláctica. El síndrome de Lynch, que me puede predisponer a tener una inestabilidad microsatelital alta, o la presencia de esas mutaciones, también me predispone al cáncer gástrico. La poliposis adenopatosa familiar, también. El tabaco, por supuesto, tengo doble, si soy fumador, tengo doble riesgo de padecer de un cáncer gástrico. Y es dosis dependiente. Mayor riesgo en fumadores por encima de 20 paquetes año. El alcohol es contradictorio, pero obviamente el consumo excesivo puede aumentar el riesgo en combinación con el tabaco, sobre todo, ¿no? Si uno tiene una gastritis atrófica autoinmune, sobre todo eso lo tienen la gente anciana, adultos mayores, ¿no? Donde hay una atrofia, pues, del epitelio gástrico, que puede terminar en una anemia perniciosa y ese tipo de pacientes tiene 3 a 5 veces más riesgo de padecer cáncer gástrico. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle? Un seguimiento, pues, un seguimiento endoscópico cada dos años. Igual que la metaplasia intestinal, que es un marcador de riesgo que requiere una vigilancia endoscópica continua, ¿no? También hay gérmenes que no están relacionados o bacterias que no están relacionadas al Helicobacter pylori, que también pueden desencadenar cáncer gástrico, como el Fusobacterium nucleatum, que está sobre todo asociada a progresión tumoral y induce alteraciones en las vías del TLR4 y el factor nuclear kappa beta. Los probióticos se ha evidenciado que podrían reducir la inflamación y podrían reducir la gastritis crónica. Entonces, podría ser un factor protector, ¿no? La obesidad que produce un reflujo biliar eh, puede hacer que tenga 1.5 más posibilidades de tener un cáncer gástrico, ¿no? Esto por una inflamación. Ustedes saben que la grasa a la larga es un factor inflamatorio. El reflujo biliar post-gastrectomía aumenta el riesgo de cáncer gástrico, del muñón gástrico, la exposición ocupacional, sobre todo en trabajadores de caucho, minería, metales, sobre todo los que están expuestos a asbesto, a níquel, ¿no? Entonces yo voy a hacer una estratificación de riesgo y veo que si mi paciente tiene a Helicobacter pylori asociado a metaplasia, entonces tengo que erradicar el Helicobacter pylori y por la metaplasia tengo que hacerle un control endoscópico cada 2 o 3 años. Ustedes que saben que uno de los países
que más conductas terapéuticas y más estudios y más prevención sobre cáncer gástrico es Japón. ¿Por qué? Por su alta incidencia y prevalencia de esta enfermedad. La mutación germinal CDH1, entonces, en las guías americanas de oncología recomiendan incluso si yo tengo esta mutación germinal, debería someterme a una gastrectomía profiláctica, porque el riesgo acumulado es alto. En las gastritis atróficas autoinmunes, endoscopía más biopsias seriadas de todas las diferentes áreas del estómago. ¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de cáncer? Prevención primaria, prevención secundaria, ¿no? En la prevención primaria, obviamente evitar la infección por el Helicobacter pylori a veces es un poco difícil por su alta prevalencia. Ustedes saben, y ya lo hemos visto, que el 80-90% de los pacientes con cáncer gástrico han tenido la infección por Helicobacter pylori. Y hay cepas muy virulentas de esta bacteria. Entonces, si yo me he hecho mi endoscopia y tengo infección por Helicobacter pylori, tengo la obligación de tomar un tratamiento, ¿no? Y ese tratamiento lo puede dar cualquier especialista, ¿no? Y generalmente son tripletas o son cuadrupletas de terapias. El más conocido, el acrónimo COA, claritromicina, amoxicilina y un antiácido, ¿no? Un inhibidor de bomba de protones, omeprazol podría ser. Entonces, incluso se recomienda screening y tratamiento en adultos sintomáticos en zonas de alta prevalencia. La dieta, evitar, si como mucho alimento salado, tengo que evitar alimentos salados, ahumados, carnes procesadas o carnes a la parrilla, etcétera, para evitar esa exposición a esos carcinógenos como las nitrosamidas, ¿no? Y por otra parte, aumentar mi consumo en frutas, en vegetales, en antioxidantes, ¿no? Uno de los vegetales que está de moda y que podrían disminuir la inflamación crónica es el brócoli. Tabaquismo y alcohol. El tabaco duplica el riesgo de cáncer gástrico y el alcohol en excesos se puede asociar a un mayor riesgo. Así como la obesidad. Entonces, para eso, obviamente, el ejercicio físico, ya les he dicho, 30 minutos por día, mínimo 5 días a la semana. Factores protectores, la aspirina, en algunos estudios sugieren que el uso prolongado de aspirina puede reducir el riesgo, pero obviamente también podría inducir una hemorragia digestiva alta por el uso excesivo de estos AINES. El consumo de probióticos, que ya hemos visto, los probióticos pueden ayudar a bloquear esta inflamación crónica, modular la microbiota intestinal y obviamente, como les decía, reducir esa inflamación. Y en la prevención secundaria, es decir, prevención secundaria, chicos, es básicamente detección temprana. O sea, hacer que yo pueda detectar a tiempo una lesión en el estómago, operarlo o incluso ahora en algunos países, sobre todo en países europeos y norteamericanos, y en Norteamérica, lo que se está estilando es hacer resecciones a través por vía endoscópica, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un sistema preventivo muy eficiente que logra detectar lesiones muy precozmente, que incluso endoscópicamente se pueda realizar sus resecciones, ¿no? Entonces, mi población de alto riesgo para hacer una prevención secundaria tiene que ser identificada, pues, ¿no? Sobre todo los que tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico, en los que hemos determinado de repente la presencia de esta mutación, porque sé que estos pacientes van a desencadenar tarde o temprano un cáncer gástrico. Por eso incluso las guías actualizadas americanas de oncología médica nos recomiendan la
la gastrectomía profiláctica, ¿no? Quienes tienen que ir a un control riguroso, los pacientes que tienen gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, pacientes con anemia perniciosa, ¿no? Y obviamente el método más directo de screening es la endoscopia digestiva alta, ¿no? Es el gol estándar, no solo para detectar lesiones premalignas, sino obviamente un cáncer temprano, ¿no? Y generalmente está indicado en países también donde hay alta incidencia y prevalencia, como el Japón, Corea, que se hace cada 2 años en pacientes mayores de 40 años. Imagínense, cada 2 años en esos países se hace un control endoscópico. Entonces, si en mi biopsia encuentran, o en la biopsia de sus familiares encuentran metaplasia intestinal, y le dicen, no, no va a pasar nada, no, tiene que ir a un control endoscópico cada 2 o cada 3 años mínimo. Entre los test no invasivos, obviamente esto va a depender, ¿no? Si es un adulto varón joven que viene a mi consulta por una anemia ferropénica, la primera posibilidad es cáncer en el tubo digestivo, dentro de ello cáncer gástrico, ¿no? Y para ello puedo hacer el estudio para identificar la presencia de sangre oculta en heces. Porque a veces el paciente dice, no, no, no tengo ningún síntoma, tampoco nunca he hecho deposiciones con sangre, no he hecho deposiciones negras. Ustedes saben que la melena se da en el tubo digestivo hasta el ángulo de Trace, ¿no? Entonces, en ese tipo, y uno a veces le explica, ¿no? Muchas veces no puede haber un sangrado franco, pero puede haber una pérdida microscópica de sangre a través de las heces. ¿Y cómo voy a identificar esa pérdida microscópica? A través de la determinación de la sangre oculta en heces, que lo hace un test denominado Tevenon, ¿no? Un Tevenon seriado que me podría ayudar a identificar esa sangre oculta en heces. O algunos biomarcadores séricos como el pectinógeno y la gastrina, ¿no? Vacunación y algunos avances. La vacuna contra el Helicobacter pylori está en investigación, aún no está disponible. Eh, Hay algunos polimorfismos que están asociados a mayor riesgo y sobre todo a liberar sustancias proinflamatorias como la interleuquina 1B. Y estas son algunas recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Oncología Médica. Tratar la infección del Helicobacter pylori si está presente, ¿no? O sea, sí o sí tenemos que tratar el Helicobacter pylori. Dieta mediterránea, que es rica en vegetales y pobre en sal. Evitar el tabaco, limitar el alcohol y control endoscópico en pacientes con metaplasia o displasia, chicos. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación clínica inicial? Obviamente a través de una buena anamnesis. Y esa anamnesis la puedo hacer en el consultorio bajo la modalidad SWOT, que ustedes ya la conocen: subjetivo, objetivo, apreciación y el plan de manejo, ¿no? O de repente, con mucho más rigurosidad cuando el paciente está hospitalizado, ¿no? Le voy a elaborar una historia clínica que va a ser rica en la anamnesis y en el examen físico, ¿no? Entonces, ¿por qué vienen generalmente los pacientes? Una dispepsia persistente, más de 3 semanas, que no ha respondido a inhibidores de bomba de protones, llenura precoz, ¿no? Esa llenura precoz o una pérdida de peso no intencional mayor al 10% en 6 meses, dolor epigástrico, anemia ferropénica inexplicable. Si yo veo un varón, adulto, joven, con anemia ferropénica, tengo que descartar cáncer gástrico. Vómitos con sangre o melena, sobre todo esto se va a dar en estadios avanzados de la enfermedad. Si yo al momento del examen
algunos signos de alarma, una masa palpable en el epigastrio. Obviamente, si yo le estoy haciendo un examen físico y encuentro una masa en el epigastrio, obviamente, inmediatamente ese paciente tengo que someterlo a una endoscopia digestiva alta, ¿no? Y generalmente es, ¿por qué se le considera un signo de alarma? Porque esté relacionado a una enfermedad avanzada, pues, ¿no? O la famosa presencia de la adenopatía supraclavicular. Doctor, me duele mi estómago y me ha salido acá una bolita a nivel supraclavicular. Eso se conoce como el ganglio de Virchow. Eso, eso se traduce en un cáncer avanzado, ¿no? Un cáncer estadio clínico 4. La ascitis, la presencia de líquido libre en un paciente con cáncer gástrico significa enfermedad avanzada. Enfermedad avanzada. Los factores de riesgo relevantes que ya lo hemos visto. Fíjense, el gol estándar para el diagnóstico es endoscopía, ¿no? Acá ustedes pueden ver una pinza, ¿no? Y está seguramente tomando muestras de esta lesión tumoral exofítica, proliferativa, de bordes irregulares, friable, ¿no? Que está en la cámara gástrica. La mayoría de tumores se localizan en el antro y en menor proporción en la región subcardial, ¿no? Fíjense esta lesión vegetante, irregular, proliferativa, o esta de acá, una lesión ulcerativa, muy probablemente por adenocarcinoma, y aquí está la vista endoscópica de esa misma lesión, ¿no? Entonces, para yo hacer si un paciente me refiere síntomas que me hacen pensar que el problema está en el estómago, le tengo que hacer una endoscopia digestiva alta. Al momento de hacer la endoscopia digestiva alta, encuentro una lesión, tengo que tomar las biopsias correspondientes, hasta en número de 6, o sea, una biopsia de diferentes áreas de la lesión, incluido finalmente la base, ¿no? De la úlcera. Entonces, la endoscopia es el gol estándar para el diagnóstico, ¿no? Lesiones ulceradas, polipoides, infiltrantes. Más de 6 biopsias de la lesión, incluyendo bordes y base, ¿no? O si el paciente tiene una gastritis crónica, tengo que hacerle un mapeo, ¿no? Biopsias de diferentes zonas del estómago. Entonces, ya lo hemos diagnosticado, tenemos que estadiarlo. Y para estadiarlo necesitamos una tomografía computarizada, ¿no? La tomografía va a evaluar la profundidad de la invasión, o sea, cuán comprometido puede estar la cámara gástrica, ¿no? Si solo ha comprometido las capas superficiales y no las capas profundas, etc. La presencia de ganglios locorregionales también la puedo identificar por tomografía. Y obviamente la presencia de metástasis, y obviamente la presencia de metástasis, ¿no? La ecoendoscopía es una nueva técnica que se introdujo más o menos el 2015, 2013. En el Perú recién todavía están ahí, se tiene una curva de aprendizaje, sobre todo en la capital. En la ecoendoscopía me va a determinar hasta qué capa de la cámara gástrica o del estómago está comprometido. Si solamente se ha comprometido la mucosa superficial, la lámina propia, está por debajo de la lámina propia, etc. Entonces, la ecoendoscopía me sirve para evaluar el tamaño de la lesión y en profundidad cuántas capas está afectando el estómago.
El PET-CT. El PET-CT es un examen mucho más moderno que utiliza glucosa radiactiva y obviamente en las zonas donde hay mayor, en las zonas neoplásicas hay un mayor hipermetabolismo, hay una mayor demanda de esta glucosa radiactiva, por tanto, me puede ayudar a disminuir mi sufestadiaje que de repente se está haciendo con la tomografía, ¿no? Y finalmente, lo otro es hacer una laparoscopia diagnóstica o un lavado peritoneal, ¿no? Fíjense, detecta metástasis microscópicas en un 20 a 30% de los casos. Existe una clasificación también molecular del cáncer gástrico en 4 subtipos. Virus de Epstein-Barr positivo, inestabilidad microsatelital alta, genómicamente estable y cromosómicamente inestable. ¿Cuál es el más frecuente? El cromosómicamente inestable, que está asociado a la amplificación de HER2, del receptor del factor de crecimiento epidérmico, está relacionado a mutaciones en P53, casi el 70%, subtipo intestinal de Lauren, ¿no? Si tiene la amplificación de HER2, entonces puedo usar trastuzumab o ramucirumab. Si mi paciente tiene inestabilidad microsatelital alta, son pacientes sensibles a inmunoterapia, entonces tengo que darle pembrolizumab. ¿Pero en qué escenarios? En un escenario metastásico. O sea, yo a la mayoría de pacientes con cáncer gástrico les doy una terapia avanzada, les doy una terapia sistémica. En este caso, para eso me sirve hacer estas determinaciones y estos estudios de biomarcadores. Para, en caso mi paciente tenga una enfermedad avanzada metastásica, voy a poder hacer uso de este arsenal de medicamentos. Entonces, puede haber dos variantes histológicas, según Lauren, la intestinal, que es de mejor pronóstico y está relacionado a Helicobacter pylori, y la difusa, que es agresivo, células en anillo de ceiba, sobre todo estos son de la línea germinal, de la línea germinal. Entonces son mucho más agresivos, las presentaciones son en grupos etarios más jóvenes. Y nosotros actualmente podemos hacer un dosaje de la sobreexpresión de HER2, que también puede estar sobreexpresado en cáncer de mama, y se ha visto que esta sobreexpresión más o menos se puede encontrar en un 15-20% de los casos. Y entonces los pacientes pueden ser candidatos a un medicamento como el trastuzumab, o pueden tener un daño en el mismo HRP o inestabilidad microsatelital alta, sobre todo los pacientes con síndrome de Lynch, y en estos pacientes yo puedo utilizar pembrolizumab, por ejemplo. Entonces, eso ya lo hemos visto, ¿no? La cascada de Correa, no se olviden, y las alteraciones moleculares que se pueden presentar. Acá me parece interesante esta presentación clínica según el estadio, ¿no? En estadios tempranos, obviamente el paciente asintomático, chicos, asintomático, 40-50% de los pacientes. O pueden presentar una dispepsia persistente, una saciedad temprana, pirosis, regurgitación. Si está la enfermedad en estadios avanzados 2 a 3, ya empieza el dolor, ¿no? El dolor epigástrico, la pérdida de peso, náuseas, vómitos, el ganglio supraclavicular izquierdo. Y, y un punto importante es el tumor de Krukenberg. ¿Qué cosa es el tumor de Krukenberg? El tumor de Krukenberg es una metástasis del cáncer gástrico en el ovario.
Entonces, muchos pacientes vienen por el tumor de Krukenberg, se- que lo han diagnosticado en una ecografía transvaginal. Hayan la tumoración en el ovario y va a una cirugía, obviamente, ¿no? Los ginecólogos extirpan la lesión pensando que es cualquier otra patología del ovario y al momento de realizar el estudio histológico se dan con la sorpresa que es un tumor derivado del estómago, ¿no? Derivado del estómago. Y ya los síntomas en etapas avanzadas obviamente son mayores, más acentuados. Pueden tener disfagia, pueden tener melena, pueden tener hematemesis, ascitis, pueden tener ictericia, trombofilia para neoplasia, cantosis nigricans, que sobre todo está asociado a cáncer gástrico avanzado. Ahora está de moda la oncología de precisión. Yo ya no necesito tomar una biopsia del estómago, sino simplemente le hago una biopsia líquida que puede ser a través de una muestra de sangre, ¿no? ¿Para qué? Para que yo determine la presencia de, de DNA tumoral circulante. Y de esta manera yo puedo monitorizar incluso resistencia o pronóstico a largo plazo, de acuerdo a la cantidad de células tumorales circulantes, tipo DNA. Se puede hacer secuenciación genómica, esto es Next Generation Sequencing, y puedo identificar alteraciones precisas, ¿no? Lo otro, ustedes saben que está de moda la inteligencia artificial, que puede servir para un mejor apoyo sobre todo en las endoscopías, ¿no? Identificar las lesiones con inteligencia artificial. Casi ya todos los equipos biomédicos tienen inteligencia artificial, que mejora la precisión diagnóstica. Entonces es muy poco probable equivocarse en la descripción de esas lesiones. Y obviamente el diagnóstico diferencial lo tengo que hacer con úlceras pépticas, gastritis, linfoma al mal, linfoma gástrico, GIS o metástasis de melanoma, mama, etc. Este es el sistema de clasificación, que es de la AJCC, que, que es la American Joint Committee del Cáncer. Este es del 2024, ¿no? Y ya les he dicho, antes de tratar a mi paciente, tengo que hacerle el estadio clínico. Si un médico no le ha hecho el estadio clínico, obviamente, ¿qué tratamiento le va a dar? Porque el estadio clínico hacer un buen estadio clínico es fundamental para el tratamiento de los pacientes, ¿no? Primero voy a evaluar el tamaño del tumor y qué estructuras está comprometiendo ese tumor. Un, ¿Es un carcinoma in situ o hay una invasión hasta la lámina propia o a la submucosa? El T2, invasión hasta la muscular propia. El T3, invasión a la subserosa. El T4, invasión a la serosa o estructuras adyacentes, ¿no? Páncreas, hígado, etc. 10 minutos de receso, por favor, chicos, para que podamos tomar algo. ¿Se me Está escucha? bien. ¿Están ahí, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Nos vemos, ¿qué hora es ahorita? Más 10:20. Y 20 nos vemos, por favor.
Welcome back, my friends. We are Solo Wipe Day Gaming as always, and it's about 2 hours into Wipe. Since the first server was sadly lagging, we had to switch. But before we get into the domination, I would like to say thank you for the base. I had to go farm, but of course, things don't always go as planned. What the? He hit the twig, it's f***ing Java, dude. Nah, he actually hit the twig. There's 1,500 homeless men outside. Fucking bitch, come on. Come on. I cannot, bro, like, why? Bro, we are so cooked. You don't understand how cooked we are. There's no tree here, bro. Oh my god, it's still working. I think we're actually about to seal the 2x1. There's no way. Oh my god. Oh my god, we actually did. That's crazy work. You think they locked off? Bro, I would be locking off if I was 5. We want to get pumped. Especially like, how does the P2 guy get pumped on? I was in the speed to see us on about to. They shooting the oil. But the beat goes on and on and on and on and on and on. Oh my god. These motherfuckers going small, man. I'm not kidding. Why are they taking our boat as well, man? Sharing is caring, man. Oh, never mind. Oh my god. Is my pump inside? It is. There's more than 3, by the way. The only reason I opened the door is because the footsteps were naked. And the guys I saw with the boat were all Arctic. Oh. That's legit the only reason I opened the door. Because I saw the other guys were all Arctic. But we have 60 seconds on outside, like it's not that deep. And we stand up. With at least 4 people heading to Auric, I knew the good juice was waiting for us. Amorgos. If that guy takes the second boat, do you know what that means, shit? Either his friends hate him and went early without him, so he had to grab that other boat, or there's 5 of them. So there's either his friends don't like him, or there's more than 4 people on small now. Let's go, dude. Come on, baby. Lightweight, lightweight. No. No. Wait, the AI is turned off or what?
Bro, like, why are the AI not moving? It's so bad. Just go. Okay, we are like straight up the definition of... Yeah, I think that's actually a good way of ending this stream. We are gonna be early tomorrow. Unluckily, the start of the second day got corrupted, so the next 10 minutes are going to be Twitch VOD. It's an early stream. Oh! My buddy, we ended up finding something else instead. Oh, this way. Oh, oi, wait a minute. This is actually a W, there's electrical furnace here too. And chainsaw with 1 HP. Hold up. Actually getting grouped out this custom Revo. I might come back later and pick up this. Maybe there's some... Head back to my buddy. We ended up finding something else instead. Oh, this way is ready. Maybe there's some leftover diving here. Back to max energy. What the f is this? Oh. Oh, oi, wait a minute. This is actually a W, there's electrical furnace here too. And chainsaw with 1 HP. Hold up. Actually getting grouped out this custom Revo. I might come back later and pick up that furnace if it's still there. But this is actually a dub though. Look, dying on small, paid off, man. Someone getting a rocket rated in deep snow. That could be us, but we playing. This shit is actually too chill. I dropped off the loot and headed over to grab the body and the Auric. Your body should be chilling. Let's go repair the furnace and pick it up now, so we can bring that to base. With the server restarting, both Aurics reset, so I had some time to get ready for the respawn. I'm literally gonna pick up every single pick-upable thing in that base. We need it all, man. The furnace is so huge, bro. Let us all different HP or what? Oh, hell no. That's not bad. No, bro, what is that guy building over there, man? He's in a bad state, it looks like. Was not cooking. Let's go farm and look for a nice base spot. Yes, sir. The chainsaw surely has like at least 6 wood piles in it, no? Surely. I don't see a lot of bases yet. Oh, there's a lot of bases here. But the building radius of this thing is huge though, I see. I'm just building in the middle of all of them. Who's gonna stop me, man? Like right here will be low-key perfect. It's gonna raid them, trust. En términos sencillos, lo que nosotros evaluamos los oncólogos, ¿me escuchan, por favor? Sí se escucha, doctor. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Un ratito, por favor. En términos sencillos, se escucha, ¿no? Sí, doctor. En términos sencillos, lo que nosotros los oncólogos hacemos, no solo para cáncer gástrico, sino para todos los cánceres, es determinar el tamaño del tumor, el T, ¿no? En este caso, hablando del tubo digestivo, tenemos que determinar cuán afectado está la pared del tubo digestivo, ¿no? TIS es cuando el carcinoma es in situ, ¿no? T1, invasión hasta la lámina propia. T2, invasión hasta la muscular aris propia. T3, invasión de la subserosa. T4, invasión de la serosa o estructuras adyacentes, páncreas, hígado, colon, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es evaluar el T, y eso es en todos los tumores. Lo segundo que hacemos es evaluar el N, si hay ganglios o no hay ganglios sospechosos de malignidad.
¿no? Si son ganglios regionales, locorregionales, si son ganglios a distancia. Por ejemplo, el paciente puede tener un ganglio a nivel supraclavicular, que es el ganglio de Virchow que hemos visto. Eso no es un ganglio local ni regional, es un ganglio a distancia. Entonces, ya por eso ya es un M1, ya es una metástasis a distancia, ¿no? Entonces, dentro del N valoramos el número de ganglios, pero esta N se refiere a los ganglios regionales, los que están alrededor del estómago, ¿no? Puede haber 1 o 2 ganglios positivos, N2 de 3 a 6 ganglios positivos, N3 de más de 7 ganglios positivos. Y finalmente, si el paciente tiene o no tiene metástasis. Y eso lo hacemos en todos los cánceres, chicos. M0, cuando yo ya le he hecho una tomografía y evidencio que no hay lesiones secundarias a distancia. Todo está limitado en el órgano donde ha nacido el tumor. Entonces, el paciente de repente tiene una chance quirúrgica. O primero tiene que ir a quimioterapia o a radioterapia o una combinación de ambos para tratar de disminuir el tamaño del tumor. M0 no hay metástasis y M1 cuando hay metástasis, pues en hígado, peritoneo, pulmón, huesos, etc. Entonces, el TNM, esta estadificación según el TNM, es muy importante porque me va no solo para determinar, no solo es pronóstico porque nos determina cuánto de sobrevida más o menos va a tener mi paciente, sino también es terapéutico. Porque en estadios iniciales, como ya les dije, la cirugía es la solución. Incluso se hacen resecciones por vía endoscópica cuando muchas veces está limitado solo a la mucosa, ¿no? Entonces, de acuerdo a este TNM, es que yo voy a hacer mis estadios clínicos. Fíjense, ¿no? Cuando está limitado a la mucosa, un carcinoma in situ, más del 95% de los pacientes están vivos a los 5 años. En estadios tempranos, 1A, 1B, ¿no? Fíjense la sobrevida. Del 70 al 90% de los pacientes están vivos a los 5 años. O sea, de cada 10, entre 7 y 9 están vivos. En el estadio 2, ya las posibilidades de sobrevida bajan, ¿no? 50, 60%. O sea, de cada 10 pacientes que tienen estadio clínico 2A, casi 5 o 6 están vivos a los 5 años, ¿no? El estadio 2B, fíjense, ya baja, 40, 50%, ¿no? Y estas son todas las combinaciones posibles que califican a mi paciente en este grupo 2B. Estas son todas las combinaciones posibles que califican a mi paciente en este grupo 3A o en este grupo 3B. Eso no es necesario que lo estudien, chicos, solamente es para que estén familiarizados, porque hagan la especialidad que hagan, chicos, estoy seguro que por un lado o por otro lado, ustedes van a terminar atendiendo a pacientes oncológicos, ya sean otorrinolaringólogos, ya sean cardiólogos, porque nosotros mandamos interconsultas a cardio no solo para riesgos quirúrgicos si se puede operar al paciente, sino muchos de los medicamentos que utilizamos los oncólogos son cardiotóxicos y necesitamos ecocardiografías de seguimiento permanentemente. Obviamente, si son cirujanos, se van a encontrar prácticamente a diario pacientes con este tipo de patologías, si son gastroenterólogos con mayor razón, etc. Entonces, hagan la especialidad que hagan, necesitan conocer estos temas, chicos. Y fíjense el estadio 4. El estadio 4 puede ser cualquier T, o sea, puede ser incluso un T1, puede ser cualquier N, o sea, de repente no tiene ganglios, pero hay metástasis en órgano a distancia. Y miren la sobrevida,
Menos del 5% están vivos, menos del 5% están vivos a los 5 años. ¿Qué significa? De cada 10 pacientes diagnosticados en este estadio clínico, a 5 años, uno o ninguno está vivo. Eso demuestra la alta mortalidad que tiene esta enfermedad, pues chicos, la alta mortalidad que tiene esta enfermedad. La mayoría de nuestros pacientes vienen en estadios 4, chicos, en estadios avanzados, en estadios avanzados. La mayoría de nuestros pacientes. En cambio, en países desarrollados, la mayoría vienen en estadios iniciales. Esto es lo que constituye el estudio del T, ¿no? ¿Cuál es la capa que está comprometida por el tumor en profundidad? Y para eso la mejor técnica para determinar el grado de compromiso de la pared, ya sea en este caso de la pared gástrica, porque en esófago es lo mismo, chicos, se hace uso de la ecoendoscopía. Se hace uso de la ecoendoscopía. Es un ecógrafo en un endoscopio. Y de esa manera yo puedo determinar en profundidad exactamente qué parte de la pared en este caso el estómago está comprometido. La parte submucosa, mucosa, muscular, la serosa, etc. Y de esa manera, con mayor precisión determinar el T. El T. Incluso podría visualizar hasta ganglios. Fíjense, esta es una tomografía donde ustedes, ¿no? Es una tomografía con contraste, obviamente, chicos, porque fíjense, esta es la aorta abdominal y logro identificar el hígado, ¿no es cierto? Fíjense, el hígado. Y dentro de su parenquima, dentro de este parénquima hepático, puedo visualizar una serie de lesiones hipodensas, así se llama en tomografía, estas lesiones oscuras que ustedes pueden ver, múltiples, extensas, a nivel de ambos lóbulos hepáticos. También logro identificar el estómago, fíjense, la cámara gástrica, la pared empieza, y acá hay un engrosamiento difuso, irregular de la pared gástrica, fíjense, todo donde está la cabeza de la flecha. Todo esto es un engrosamiento, este es el vaso por si acaso, incluso llega a infiltrar el vaso y hay un engrosamiento difuso hacia antro, ¿no? Incluso capta contraste. Entonces, obviamente el primario está en el estómago. ¿Qué voy a hacer? Si yo veo a este tipo de pacientes, lo primero que tengo que hacer es una endoscopía y tomar una muestra, una biopsia de esta parte de la lesión. Seguidamente, ¿qué voy a hacer? Esperar el resultado, ¿no? El 90% de los casos son adenocarcinomas. Una vez que ya me han confirmado que es un adenocarcinoma, viene el estadiaje y para eso se supone que está esta tomografía, ¿no? En este caso, solamente mirando el hígado, el paciente se corresponde con un estadio clínico 4. Cualquier T, cualquier N, M1. ¿Por qué? Porque tiene metástasis hepática múltiple, ¿no? Entonces, ¿este paciente se puede operar? ¿Sí o no? ¿Lo operamos o no lo operamos? ¿Qué dicen, chicos? No, doctor. No se va a operar, pues, ¿no es cierto? Es lógico, porque tendría que sacarle todo el hígado y eso no existe, pues, más la cantidad de células que pueden estar circulando en su sangre, ¿tendría sentido operarlo? No, pues, chicos. Este tipo de pacientes, ¿a qué tratamiento va a ir? Como la enfermedad es sistémica,
¿Qué quiere decir sistémica? Que está en todo, prácticamente en toda la anatomía y ha comprometido un órgano a distancia, el tratamiento tiene que ser sistémico. En este caso, le vamos a dar quimioterapia asociado o no a inmunoterapia, asociado o no a una terapia biológica, etc. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro? Sí, Entonces, del estadio clínico 1 al estadio clínico 3 pueden operarse. Los unos, generalmente los estadios clínicos 1 y 2 se operan a priori. El estadio clínico 3 a veces tiene que ir a un tratamiento previo antes de la cirugía, 3, 4 meses de quimioterapia, luego cirugía, luego quimioterapia. ¿Para qué? Para reducir la cantidad del tamaño tumoral. Entonces, este es un paciente con cáncer gástrico, estadio clínico 4 por compromiso hepático. Así de simple. ¿A qué tratamiento va a ir? Quimioterapia, quimioterapia. Si es joven, le daremos una poliquimioterapia muy intensa como DCF por 4 días, así se llama, docetaxel, cisplatino y 5-fluorouracilo. Igual, en este caso, también es un cáncer gástrico, hay un engrosamiento concéntrico del estómago, ¿no? Pero yo puedo observar que hay líquido perihepático, ¿no? Toda esta parte media oscura es agua, es agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este paciente tiene carcinomatosis, o sea, ya la enfermedad ha afectado el peritoneo y el peritoneo está sudando líquido, ¿no? En este caso, así, está formando la famosa ascitis. Entonces, otro tipo de exámenes, esto es la ecoendoscopía, ¿no? Que me permite ver la profundidad del T. También puedo usar el PET-CT, que generalmente a veces la tomografía subestadia a los pacientes, en cambio el PET-CT es más preciso, sobre todo para lesiones a distancia y ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, en conclusión, el estadiaje de la JCC es fundamental para el pronóstico, ¿no? O sea, si es estadio clínico 4 a 5 años, ¿qué espero de ese paciente? ¿No? Los tratamientos es según los estadios, como ya les dije. Estadios 1 y 2 iniciales, cirugía más menos quimioterapia adyuvante. Estadio 3, quimio, radioterapia neoadyuvante. Y estadio clínico 4, siempre los 4 se van a terapia sistémica más, obviamente, paliar el dolor. Entonces, como ya la parte del esófago ya es mucho más fácil una vez que hemos revisado el estómago. En el esófago, pero chicos, hay dos histologías importantes. Adenocarcinoma en el tercio inferior del esófago y carcinoma escamoso en los 2 tercios superiores. Esa es la diferencia fundamental, chicos. Entonces, si yo tengo un tumor en el tercio medio, muy probablemente sea un carcinoma escamoso, muy probablemente sea. Entonces, el cáncer de esófago es una neoplasia agresiva que tiene básicamente 2 subtipos principales, adenocarcinoma y carcinoma escamoso, chicos. En cambio, en el estómago, siempre va a ser adenocarcinoma, siempre va a ser adenocarcinoma. Entonces, el adenocarcinoma tercio distal del esófago. Factores de riesgo para ese adenocarcinoma: enfermedad por reflujo gastroesofágico, el famoso ERGE, el esófago de Barrett, que se caracteriza por la presencia de metaplasia intestinal, la obesidad, el tabaco.
En cambio, el carcinoma escamoso se asienta en el tercio medio y superior del esófago, chicos. Pregunta de examen. Y esta pregunta se les va a extender hasta el residentado. Son preguntas clásicas del residentado, ¿no? Tercio medio y superior, ¿qué tipo de histología es? Carcinoma escamoso. Tercio inferior del esófago, adenocarcinoma. Sus factores de riesgo del carcinoma escamoso, sobre todo tabaco y alcohol. El sinergismo, dieta pobre en frutas, verduras, ingesta de bebidas muy calientes, la famosa calasia, la exposición a nitrosaminas. Todos son factores de riesgo para el cáncer de esófago. Como les dije, hay dos subtipos histológicamente hablando, adenocarcinoma y el carcinoma escamoso. Todas estas mutaciones que son válidas para cáncer gástrico también las podemos encontrar, también son necesarias hacerlas. En cáncer escamoso se puede hacer el dosaje de PDL1 o la amplificación de los marcadores que ahí pueden ver, y de acuerdo a eso yo puedo dar una terapia dirigida, ¿no? En caso de que se exprese HER2-Neu, que puede ser hasta en el 30% de los casos, tengo que darle trastuzumab como primera línea de tratamiento en el caso de estadios avanzados o metastásicos, ¿no? Este HER2-Neu ya lo hemos estudiado en mama. Entonces, las pacientes que tienen sobrepresión de HER2 reciben trastuzumab iguales. Si yo tengo un paciente con cáncer gástrico, estadio clínico 4, le saco una muestra y determino la presencia de HER2 a su quimioterapia, tengo que agregarle trastuzumab. Si determino la presencia en estabilidad microsatelital alta, tengo que hacer uso de pembro o nivolumab. Si tengo esta alteración en el CLDN, solvetuximab, etc. Entonces, para cada tipo de alteración clave hay un tratamiento específico. ¿Con qué vamos a diagnosticar un cáncer de esófago? De la misma manera, por endoscopía digestiva alta. A través de esta endoscopía podemos identificar masas ulceradas, estrechez del esófago, estenosis, esófago de Barrett, etc. El protocolo de estas endoscopías digestivas consiste en sacar más de 6 biopsias de la lesión, y tenemos que mapear sobre todo cuando se trata de esófago de Barrett. Estudios de imagen para estadiaje, ya saben, tomografías de tórax, abdomen, pelvis, PET-CT, econdoscopía. Y en tumores de la unión gastroesofágica, e incluso para descartar, podemos hacer uso de la laparoscopía, ¿no? Estas son el T, el N y el M0. Y de la misma manera, ¿no? Estadios tempranos, los iniciales 1 y 2, localmente avanzados, sobre todo el estadio 3, y ya metástasis, cuando hay metástasis de distancia, el estadio clínico 4. Generalmente los estadios localizados tienen que ir a una esofagectomía, que es una cirugía que dura mucho, casi 6-7 horas. Entonces, el cirujano que ingrese a ese tipo de cirugías tiene que hacer un margen, debe hacer la excisión casi por encima de 5 centímetros de donde está la lesión, ¿no? Esto en el caso de los carcinomas escamosos. En el caso de los adenocarcinomas basta que se deje 2 o más centímetros de margen.
Generalmente en los estadios 3 van a quimio-radioterapia previa y los estadios clínico 4 que son metastásicos van a tratamiento de quimioterapia más inmunoterapia. Inmunoterapia es nivolumab o pembrolizumab. Lo demás es quimioterapia, ¿no? El esquema FLOT. Supervivencia, igual, parecido al cáncer gástrico, ¿no? En estadio clínico 4 menos del 5% están vivos. Factores que pueden contribuir a un mal pronóstico: la infiltración linfovascular, ganglios, la presencia de ganglios positivos después de la cirugía o un margen quirúrgico positivo, ¿no? Si es microscópico, o sea que solo ese margen lo he identificado a través de un microscopio, es R1. Y si es macroscópico, o sea, el cirujano he dejado enfermedad visible, es R2, por si acaso. Eso es todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Pregunten, chicos, pregunten. ¿No han entendido todo o no han entendido nada? Creo que quedó claro, doctor. Pueden venir de 2 a 4 mañana, de 4 a 6. Cuídense, chicos. Nos vemos. Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿Sí? doctor, buenas noches. Por favor, le escribí al Meet para ver si me podría considerar la asistencia. Estaba A teniendo ver. problemas, para ingresar con Vamos a ver. mi celular, por favor.